Estás escuchando Un Poco de Todo con Eva Gutiérrez por 88.1, la emisora Adulto Joven. 8:36. Niña malandra, así mismo. Esta es una historia, y una historia dramática en Venezuela, de lo que está pasando con nuestros niños y lo que están viendo ellos en sus casas, en sus barrios, en las zonas donde viven, hasta en sus escuelas. Quiero decir que quien tuvo la primicia de tomar esta foto, a este dibujo, lo tengo aquí enfrente, Chema Tobar. Muy buenos días. Oye, Chema, se hizo viral. Sí, se hizo viral. Yo nunca te imaginé, lo que te contaba hace un ratito, que esto fue una conversación de sobremesa con un grupo, donde estaba un grupo de amigos. Exacto. Y esta amiga, que además es una valiente de estas montones de maestras venezolanas que van a trabajar a las escuelas rurales y a las escuelas de las zonas marginales de la ciudad, estaba conversando conmigo y bueno, sabe que soy un curioso y este tipo de temas siempre me llaman la atención, y el viernes en la mañana me envía la foto y me dice, oye, mira, esto es lo que estábamos conversando, pensé en ti y te la tomé. Le pregunté, oye, ¿será que tengo la posibilidad de verla, de publicar la foto en mi muro? Que además es un muro que tiene una audiencia que no va más de 2.500 personas, 2.600 personas en mi comunidad, y pensé que bueno, que había algo que aportar allí. Hice un comentario que ha levantado cola. Este comentario ha sido replicado por más de 7.000 veces y ha sido publicado en casi todos los diarios de circulación nacional. Y bueno, ha llegado el Nuevo Herald, recibí una llamada recibí una llamada de CNN pidiéndome que diera información acerca de la fuente, querían entrevistar a la maestra o a la niña, y bueno, debo decir acá que yo nunca tuve la intención de llegar a esto, a tanto, ¿no? De llevarlo a convertir lo que se convirtió, que además han opinado. Es que es sumamente grave. Esto es sumamente grave, es digno de una investigación a profundidad. Porque si eso es lo que están viendo estos niños en este colegio, ¿cómo comienza la historia? Érase una vez una escuelita en los altos de la carretera Caracas-La Guaira, en esa escuelita, con niños que viven en esa zona. Y por allí comenzamos. Claro, pero fíjate, un psiquiatra que también es amigo, escribió en mi muro algo que a mí me pareció muy interesante, ¿no? Y que es lo que me ha hecho a mí reflexionar acerca si debió o no postear la imagen, ¿no? Porque el psiquiatra dice que en el mundo de las fantasías pasan muchísimas cosas, y que si nosotros posteáramos la fantasía de todos los niños y todas esas fantasías se convirtieran en virales, viviríamos en un eterno caos. ¿Qué pasa? Yo debo ser justo también y objetivo. Esto es una fantasía, es cierto, es una proyección de lo que está pasando, pero siento que en cierta forma se ha sobredimensionado, que hay una carga emocional bastante fuerte, estamos sesgados por todo el tema político, por todo el tema de lo que estamos viviendo, que además es bastante grave, lo que hablamos la semana pasada del bachaqueo, y hay una cierta resistencia hacia el tema gobierno. Entonces, se utilizó la fotografía para inmediatamente atacar al gobierno. Eso no quiere decir que el gobierno se lave las manos y que no tenga responsabilidad de esto, pero también hay que decir que, bueno, es la fantasía de una niña y que habría que ser estudiado dentro de un contexto algo mucho más complejo. Sí, es cierto, es una proyección de lo que puede ser la sociedad venezolana, pero esto no quiere decir que todos los niños del país quieren ser malandros. Yo sé que lo que decía el psiquiatra y lo que apoyo, Noel Zuniaga, amigo, lo nombro cuando conversaba conmigo, le decía, mira, ¿sabes cuántos niños quieren ser superhéroes? ¿Cuántos niños quieren ser constructores? ¿Cuántos niños quieren ser maestros? Y eso no está. Entonces también hay que ser objetivos y justos y entender que eso obedece a un contexto y a una particularidad, y que eso debería ser analizado y revisado desde ese punto de vista. A mí yo decía en un segundo post que me habría encantado que se viralizara alguno de mis crónicas, por ejemplo, que son tan divertidas, que van desde el humor, claro, o alguna de mis imágenes chistosas o graciosas, pero bueno, esto es lo que da, ¿no? Te comento, la primera publicación la hizo el diario Tal Cual, Víctor Amaya, amigo, me preguntó, Chema, ¿puedo publicar la nota diciendo que es tuya? Sí, vale, públicala, no hay problema. Porque hasta ese momento, además yo estaba en mi momento creativo de trabajo, haciendo mil cosas, yo no tenía la idea de que esto iba a llegar hasta CNN, por ejemplo, ¿no? Que se interesaron en la nota. De hecho, te llamó Mari para saber un poco más. Pero es que yo creo que independientemente de lo que diga, porque todos cuando chiquitos quisimos ser bomberos, quisimos ser policías, quisimos ser super niña o super hombre o Superman, lo que sea, pero esto es lo que
lo que queríamos ser es producto incluso de los medios masivos de comunicación. Seguro. ¿Qué películas vemos? ¿Qué muñequitos vemos? ¿Qué comiquitas vemos? Y por lo menos ser superhéroe o ser Superman ha causado problemas, en el sentido que hay niños que han querido tirarse de un edificio en un momento dado, en una ciudad de X cualquiera, creyendo que es Superman o que puede volar. Mira, de esta escuela tengo referencias cercanas porque mi amiga está muy, que además está asustada, porque está muy asustada, porque ella incluso podría perder hasta su trabajo por mi culpa, porque ella me enseñó una foto a mí de carácter privado y yo la publiqué, ¿no? Claro. Entonces yo, ¿qué sucede? Que yo tengo por conversaciones con ella, porque además es un tema que me interesa, esta escuela es solo un ejemplo de montones de cosas que pasan, pero fíjate que ella cuando me contó lo del dibujo me dijo, mira, me llamó mucho la atención que era muy cerca de carnaval y solo vinieron a clase 10 niños, porque cerca, parece que hay mucho ausentismo cerca de las fiestas, ¿no? De Semana Santa, carnaval, no sé, que la gente se va. Esto era cerca de Semana Santa, los niños no vinieron, solo habían 10 en clases, no podía pasar el objetivo, y dice, bueno, vamos a hacer un dibujo de aquello que queremos ser cuando grande, que estaba dentro del marco de lo que estaban estudiando en ese momento. Del pensum, por decirlo así. Del pensum, sí. Estaba, sí, porque ahora se trabaja por proyectos en el aula de clase. Como estaba dentro del proyecto, dice, vamos a dibujar lo que quiere ser cuando sea grande. De los 10 dibujos estaba el de la niña malandra, que se hizo el famoso, pero también había 10 niños que querían ser policía. O sea, una estaba al margen de la ley y otros querían ser la ley. Pero ¿qué pasa con eso? Bueno, analizando y sentándome a escribir y revisando para poner en orden todas estas ideas y revisando mi bibliografía y los conocimientos, me doy cuenta que el poder tiene muchísima atracción. Y en estos momentos en el que de la situación país vivimos en parcelas de poder que se establecen por sectores y por lugares. Entonces, ¿quién tiene el poder? Pero fíjate que no solamente en esta escuela, de otros casos y de otra información que tengo cerca, hay niños que dicen que ¿cuál es el escalafón más grande de poder en el barrio? Es el PRAN. Y por ahí hay un montón de niños que sueñan con ser un PRAN. Que además es un término nuevo, que no existía, ni siquiera existe en el castellano. No, ¿existe en el castellano? No, existe en el castellano. PRAN es una cosa nueva. Término nuevo. La primera vez que yo lo escuché fue cuando Desvelos y Devociones, que es un libro que hicimos con Big Up, donde estaba una periodista que trabajaba en Uribana, que fue la primera aquella persona que yo escuché hablar de pranato, ¿no? Pero sí se convierte en una referencia de poder. O sea, ¿qué quieres tú? Antes la gente soñaba con ser presidente o con ser cualquier profesión que le llevara una relación de poder, ¿no? Fíjate que muchas mamás soñaban con casar a su hija con un médico, porque el médico tenía dentro del escalafón de interés social o de eso se llama valoración, la valoración o la percepción que tiene el otro de ti, ¿no? O sea, el médico era muy valorado a nivel social. Entonces, ahora en la niña, bueno, no, chica, cásate con un PRAN o búscate, pero son comentarios que surgen incluso desde la ingenuidad del venezolano, que yo sigo pensando que somos muy, muy, muy ingenuos, y que el sentido del humor, esa cosa, cuando hablábamos la semana pasada, de que los venezolanos somos todavía gente muy feliz. O sea, eso también, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero creo que está allí metido como dentro de ese inconsciente, esa cosa jocosa que el está inconsciente allí, colectivo. y esas proyecciones, no sé, a mí me gustaría que no sé, a ver si a alguien se le ocurre y podríamos hacer una cosa maravillosa de invitar a un montón de niños a una plaza a que dibujen lo que quieren ser, que yo estoy seguro que muchos van a hacer cosas extraordinarias que no son de niña malandra. Pero claro, ahora realmente el otro porcentaje de niños quería ser policía. Quería ser policía, pero es por lo que te decía, por el tema de la relación de poder, y es que es el entorno. Es lo que ven en su casa. El contexto te lo marca. Yo recuerdo que en mi época, cuando yo era un chamo, yo quería ser ingeniero petrolero, pero era en los años 70, era el boom de la OPEP, y terminé estudiando antropología, pero yo hasta cierta edad, de las transnacionales en Venezuela, las mejores casas, terrenos, todo. Y soñaba con irme a Maracaibo a estudiar en la Universidad del Zulia, y era todo, pero es el entorno, entonces eso está allí. Lo que a mí se me ocurre en este momento es pedirle a los oyentes, a las personas que te acercan, que conversen y se comuniquen con sus hijos. Aunque yo sé que la audiencia de esta radio no es la audiencia masiva. No masiva. Sí, no te creas. O no la audiencia del target. A lo mejor me equivoco. Muchos conductores de autobuses nos escuchan porque les encanta y porque cada día aprenden. Además les encanta la música. Qué bueno. Pero bueno, fíjate, llegar a esa audiencia, hay que conversar con tus hijos. Creo que es lo más importante. Y lo que yo trato de rescatar, ayer una amiga, ella es una gran amiga, pero a veces me señala duro con el dedo y me decía que yo tenía un problema grave, que yo era un mercenario, porque yo era un publicista que además era antropólogo y que tenía muchísimos conocimientos y sabía dónde apuntaba. Yo les juraba por mi madre santa que yo cuando monté este post no había ninguna segunda intención. Yo no tenía idea de lo que esto podía desatar.
No sé si fue afortunado o desafortunado. Lo que sí es interesante es la reflexión, lo que trae ahora, ¿no? Ahora, tú que estás tan cercano a esta maestra o a estas maestras que van a este tipo de escuelas, pues son varias, que además, como tú bien dices, son heroínas en el sentido de que van, agarran, buscan, llegan a una estación determinada, y agarran un jeep y llegan a su escuela, arriesgándose a que asalten el jeep, a que no lleguen, a que pase lo que pase, a los altos de esas montañas y de esos barrios. Estas maestras han tenido o han hablado con los padres de esos niños, tanto de los niños que dibujaron policías como de esta niña que dibujó que pero es que fíjate, una malandra. Fíjate que es lo que había alguien que me increpaba en Twitter y decía, bueno, pero es que esa maestra deberían despedirla y decirle que no se mira, ¿cómo, con qué nivel, el nivel de comprensión lógica que tienen los papás de esta niña están y me perdonan que sea tan rudo, pero es igual o inferior al de sus hijos, que es una gente que tampoco tiene una preparación académica y que hay muchas cosas que no logra entender. Y que quién sabe si el papá es un malandro o la mamá es una malandra, y lo que estás dibujando a la mamá. Claro, no te puedes arriesgar. No, ella, como maestra, ni ella ni ninguna otra maestra debería arriesgarse a asumir una situación como esta. Ya bastante riesgo poner a día de lunes a viernes su vida llegando hasta ahí, una bala perdida. Claro. Ya, claro. Ahora fíjate, existen organismos gubernamentales que se supone que son de acción social. ¿Has tenido algún tipo de información a través de estas maestras en que los organismos han ido a estudiar el entorno social, esta madre, este padre, esta familia, no solamente de esta niña, sino del resto de los niños que estudian en escuelas en el país? Mira, porque para eso son maestros y se les pagan. Definitivamente ese tipo de trabajo sí se hace. Hay amigos sociólogos, antropólogos trabajando en ese tema social. Sí hay gente que lo está haciendo, pero es que ¿cómo te explico? Es que ese tipo de resultados, es que hay lo que hablábamos yo tengo una metáfora, que es bastante, que cuando la mamá mandó al muchacho a comprar la botella de licor y la cajetilla de cigarrillo, y la cajetilla de cigarrillo, y se la fumó y se la tomaron juntos, ahí se perdió el respeto. ¿Qué pasa? Nosotros formamos parte de una sociedad matriarcal o matrilineal, donde la madre tenía un poder fundamental, donde todos hacíamos las cosas en función de lo que decía la mamá. Ese ejemplo muy claro, papá, ¿puedo ir a tal sitio? Pídele permiso a tu mamá. Pero la mamá en Venezuela siempre ha tenido los pantalones, pero cuando la mamá pierde los pantalones y se pone el pantaloncillo corto y se pone al mismo nivel de sus hijos y se pierde ese respeto, es un cuento con el que todos crecimos. Cuando el cuento del sacapunta, trajiste un sacapunta al colegio y tu mamá fue al colegio y preguntó de quién era el sacapunta, te hizo pasar la vergüenza y tú nunca más trajiste nada a casa, ¿no? El cuento de mi mamá era, él trajo el sacapunta, luego trajo la moto, el carro, hasta que trajo la urna que la metió debajo de la cama, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Los padres están siendo cómplices. En algunos casos digo los padres en familias que son completamente estructuradas, porque familias que ni siquiera obedecen esta Pero además cómplices de alguna manera por incultura, por ingenuidad, por transmisión de cultura, porque a lo mejor su papá o el abuelo de la chama o de los chamos. Por falta de información, hay todo un proceso que no tiene 17 años, tiene cientos de años. Nuestra sociedad es una sociedad súper compleja. Los ranchos no son de hace 17 años, los ranchos son de hace mucho más años. Y en eso hay que ser justos y también y honestos, ¿no? Y lo que decía, esto es un proceso que no tiene 17 años, que tiene muchísimo más, pero que en los últimos 17 años se ha afianzado, sí es cierto. Pero bueno, lo que decía, yo me quiero quedar con las millones de fantasías de los niños que van más allá de la niña malandra. Yo estoy seguro que si es un porcentaje alto, o un porcentaje está allí, pero eso no quiere decir que todos los niños de este país quieran ser malandros, y que hay noticias súper amarillistas, donde así estamos en Venezuela, no sé qué. Yo me sentía muy triste, pues decía, ¿cómo yo me hago partícipe de esta noticia que terminó de ser compartir algo que era inocente a convertirse en una noticia amarillista que llegó, bueno, a decir, bueno, así está Venezuela y todo lo demás? Yo creo que Venezuela tiene un montón de cosas maravillosas que resaltar, y ojalá usted, que entró a mi muro en Facebook y entró a compartir una imagen tan dolorosa como esta, pueda entrar también a compartir las cosas chéveres que hay. Entren en mi blog, Crónicas de un Metro, y entérense de las cosas maravillosas que pasan. Mira, en Venezuela hay un montón, hay una crónica que yo escribo que tiene que ver con la solidaridad de un señor, un minusválido, que viene con muletas desde la estación de Los Teques a la estación de la Junta, con su muleta y 2 canastas llenas de tartaletas de arequipe y de cosas. Ese señor, un día subiendo la pasarela que une las 2 estaciones, se le cayeron las tartaletas y todo el mundo se detuvo. La gente paraba para que no le pisaran las tartaletas, y un montón de gente recogía las tartaletas y las metía en la cesta.
Entonces, ese tipo de cosas también pasan en Venezuela y esas deberían ser las cosas con las que nos quedamos. Y eso es ciudadanía. Es ciudadanía y además sí hay. Es ciudadano la señora que se baja del ascensor y te dice que pases maravilloso día. Eso todavía también está. Yo creo que nosotros mismos es como... Creo que esa cosa de la ropa sucia se lava en casa, nosotros deberíamos empezar a retomarla y entender que nosotros somos la imagen de lo que está pasando. Yo lamento muchísimo lo del post, que se haya llegado a tener esas dimensiones. Se te lo juro, hasta con vergüenza llegué a sentir que mi nombre estuviera allí, porque lo tomaron y se convirtió en una cosa. Hay uno de los periódicos que dice como a lo que hemos llegado, el país está en no sé qué. Mire, sí, es verdad, hay cosas como esta, pero Venezuela sigue teniendo cosas maravillosas. Eva, y yo te agradezco que me hayas dado la oportunidad de tener un micrófono para poderle contar a la gente, por lo menos a un porcentaje de la gente que nos escucha, y que ojalá pueda replicarse esta información. Yo no estaba buscando embarrar a mi país, ¿no? Que es lo que ni embarrar a tu país, ni buscar nuevos seguidores. Claro, nada, esa no es mi intención. Buscar, que además ni no son tantos, son 36 en Instagram, que lo digo para la gente que está pensando que es que era una estrategia de comunicación. 36 en Instagram, como 85 en Facebook que no acepté porque había gente que no sabía quién era, y algo así como 18 en Twitter, así que no fue gran cosa, ¿no? O sea que no era ese el objetivo. Y si era el objetivo, no se cumplió. No era mi objetivo. ¿Y cuál era tu objetivo entonces? Mi objetivo era compartir con mi comunidad, que te decía que son 2.500 personas, oye, mira, está pasando esto, y ver de qué manera nos retroalimentamos. Yo tengo, uno de mis posts puede llegar a tener 120, 130 me gustas y unos 50, 60 comentarios. Hay un amigo que dice, tú enciendes la mañana, porque yo todas las mañanas pongo algo y en mi comunidad se fomenta algo, pero eso yo no pensé que íbamos a llegar ahí. Claro, es verdad, es verdad. Mira, y entonces, y después de esto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir? Si la niña sigue escribiendo, si otros niños siguen llegando a estas cosas. Yo a esta niña la voy a dejar tranquilita, y a la maestra la voy a dejar tranquilita, porque esta maestra puso en riesgo su trabajo, puso en riesgo su seguridad y su vida por ¿Ha recibido amenazas? No, para nada, pero tiene miedo, vive en una comunidad difícil. Los papás de esta niña no sabemos quiénes son, y no vamos a decir que no tenemos ni idea. Y si supiéramos tampoco lo vamos a decir. No tenemos ni idea de que, pero tienen un poco de miedo que esto le llegue a un montón de lugares, ¿no? ¿Qué otra cosa? Incluso ella podría llegar a perder su trabajo porque ella hizo una cosa que no debía. Ahora, hay una pregunta importante que tú, justamente, y quiero decírselo a la audiencia, antes de comenzar a trabajar conversar con Chema Tovar con esta entrevista, estábamos hablando de que ella tiene miedo, es verdad, pero que además, ¿por qué no renuncia? Si tiene miedo, porque ella junto con otras maestras cuya vida estaba en peligro, cada vez que se baja en Gato Negro, sube en un jeep para la zona de la carretera Vieja de La Guaira, que es bien peligrosa, yo he estado por allí. Son maestras, todas graduadas, licenciadas en educación. No solamente ellas, son cientos de maestras que trabajan en las comunidades rurales, que lo hacen por tema de vocación, porque además los sueldos, sabemos cómo son los sueldos de las educadoras en Venezuela, y más allá de necesitar o no el sueldo, que pudiera ser una razón lógica para no renunciar, porque de eso vive, o una caja chica, es por el tema de la pasión. O sea, cuando alguien decide ser educador, lo hace, en este país lo hace porque realmente tiene vocación. No, yo diría otra cosa, ¿cómo va a abandonar a esos niños cuando ellos son los que tienen las herramientas en sus manos para que no vuelva a escribir y aclararle, tener la posibilidad de aclararle a estos padres o a esta niña que eso no es así, que eso no es una profesión? Sí, bueno, el malandrerismo no es una profesión. Y sigue explicándolo a diario, tienen que seguir explicándolo a diario. Todas las maestras que están escuchando esto, por favor, explíquenle a los niños que esto no es una profesión, pero además vamos a quedarnos con las fantasías maravillosas, que ya tenemos que cerrar, que ya nos están haciendo señas. Sí, señor. Hay montones de fantasías extraordinarias en este país. Venezuela no es un país que está todavía tan hundido, es solamente una circunstancia, y yo pido mis disculpas a todo el que yo te digo una cosa, tú no pedirías disculpas ni mucho menos, porque es una realidad también, claro. que no es exagerado, Chema, discúlpame, pero no es exagerado. Bueno, de verdad. A mí me pareció un poquito, ¿no? Pero bueno, porque exagerado. Tú te sientes aludido en el sentido de que, oye, fui yo, ahora todo el mundo me dice, ¿por qué publicaste eso? No, pero no te sientas aludido en ese sentido. Yo creo que es una realidad, está mostrando una realidad. Como sociólogo, antropólogo que tú eres, es una realidad que está mostrando. Claro, pero solamente una parte de la realidad. Bueno, una parte de la realidad, una partecita de la gran realidad que tenemos. Chema, gracias. No, por nada. No, agradezco muchísimo que hayas estado en el programa, que nos hayas
dado, porque además esto es una primicia, esto es un tubazo que hemos dado, con el propio que vamos en el CNN en español, New Herald, toda la prensa nacional, todas las redes sociales que te replicaron, por decirlo así, porque esto es una parte de la realidad de nuestro país, es fuerte. Bueno, muchísimas gracias, los invito a seguir mi blog, se llama Crónicas de un Metro, ahí sí se van a divertir, está bastante divertido, @Chema Tovar, y en Twitter y en Instagram, que aquí cada vez que vengo tengo más seguidores que con la noticia esta. Ay, chico, qué maravilla, buenísimo, qué buenísimo, gracias, Chema. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.